Tiene mal con la pelota, sigue Leo, se apoya, viene el tiro de atrás, ¡gol! Bueno, buenos días a todos, ¿cómo están? ¿Qué tal el video? ¿Quién se vio ayer el partido? ¿Qué partido había ayer? Sí, ven fútbol, la final de la Champions League, Manchester United contra el Inter. Yo me la estaba viendo con un amigo, por ahí que está Jorge, y los dos hacíamos como si no nos importara mucho, ¿cierto? Yo iba por el Manchester, él por el Inter, pero adentro éramos como, Señor, que gane mi equipo, sí, Señor. ¿Sí? Y todo para decir que el Señor me escucha más a mí, ¿sí? ¿Sí? ¿Dónde está Jorge por ahí? No, mentiras, pero cuando detallamos y vemos este tipo de oraciones que muestran el video, yo creo que la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿será que el video y estas oraciones que hacemos así, ¿cierto? Así como tan espontáneas, son el reflejo de nuestra relación con Dios? Es decir, lo que me refiero es, puede que muchos de nosotros oremos, ¿cierto? Hagamos oraciones de vez en cuando, en diferentes momentos del día. Dios sea importante en nuestra vida, lo tenemos presente en nuestra cotidianidad, pero de alguna manera eso es tan escaso, es tan poquito, que termina rayando en lo mínimo y en lo superficial. Y entonces terminamos haciendo oraciones tipo el video: Señor, Señor, que gane mi equipo, Señor, sálvame de esta, o Señor, que me salga el negocio, o Señor, perdón, pero no tenemos más espacio y más tiempos de calidad con Dios. ¿Será? Es decir, que nuestra vida de oración solo se traduce en oraciones reactivas que dicen: Señor, perdóname, perdóname, perdóname. Señor, gracias, gracias, gracias. Señor, te pido, te pido, te pido. Y de eso se trata. ¿Cómo es nuestra vida de oración? ¿Cómo es tu vida de oración? ¿Qué tipo de oraciones tú haces a Dios? Y lo más importante de la pregunta es, ¿qué dicen esas oraciones? ¿Qué dice nuestra vida de oración sobre nuestra relación con Dios? ¿Será que nuestras oraciones reflejan que tenemos una relación con Dios fría, mecánica, distante, impersonal, de pronto interesada? ¿Sí? De pronto nos relacionamos con Dios como el Dios bombero, ¿cierto? Solo en emergencias llamamos. O como Dios Papá Noel, ¿sí? Solo para pedirle regalos. O es una relación cercana, es una relación íntima y por lo tanto es una relación profunda que va más allá de la superficialidad de esas reacciones que tenemos en el día a día, sino que hemos construido y estamos desarrollando una profunda relación con el Señor, porque de una u otra manera tu oración es el reflejo de tu relación con Dios. De tu relación con Dios. Y la pregunta entonces es, ¿queremos que nuestra relación con Dios sea así, superficial, ligera? ¿O queremos construir una relación profunda con Él, íntima? Bueno, pues de eso se está tratando esta serie y por ende el mensaje de hoy. Y por eso entonces hemos creado y comenzamos hace 8 días, Joaco comenzó el primer mensaje de esta serie que hemos titulado, ¿cómo lo hemos titulado? Cómo orar, oraciones maduras, porque queremos regalarnos, queremos desafiarnos, retarnos a desarrollar relaciones, una relación profunda con Dios, que podamos tener conversaciones, oraciones íntimas, profundas. Y aquí no estoy hablando, excúsenme, de palabrería simplemente, de religiosidad, sino de cercanía, de intimidad con Él. Porque esa es la manera como Él quiere que nos relacionemos. ¿Sí? Profundamente, íntimamente. Y entonces Joaco hace 8 días comenzamos, y así comenzó este mensaje, basados en el libro de Mateo capítulo, ¿se acuerdan qué capítulo? Capítulo 6, ¿cierto? Jesús está en la mitad de uno de sus enseñanzas, de sus sermones más famosos, el Sermón del Monte, y les está enseñando a sus discípulos sobre la oración, cómo orar, cómo no orar, qué debe contener nuestras oraciones. Y entonces Joaco nos enseñó qué no deben contener y qué sí deben contener, o cómo sí orar. Si se lo perdieron, por favor, YouTube, se suscriben, ¿cierto? Y se ponen al día. Pero hoy vamos a estar hablando del tema, porque entonces después en el versículo 9, Jesús les regala una oración, o sea, la oración. ¿Saben de qué oración estoy hablando?
el Padre Nuestro, ¿cierto? El Padre Nuestro. Una oración escrita en forma de poema. O sea, increíble, increíble. Que contiene de una u otra manera, nos enseña, nos modela una forma no reactiva. No, perdóname, gracias, sí, ayúdame, sino una forma proactiva de que tú y yo y de que ellos pudieran cultivar una relación profunda con Dios. Y a partir de esa relación pudieran entender de qué se trata esto de seguirlo a Él, de que Él es el rey, de su reino, de su gobierno, de qué significa ser cristianos, ser creyentes. ¿Ustedes saben esta oración? ¿Sí? ¿Qué tal si la recitamos y más que recitarla, qué tal si la oramos? ¿Sí? A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Amén. Qué oración preciosa, ¿cierto? Como les dije, una oración en verdad escrita en forma de poema. Yo creo que algunos dicen que es la oración más famosa en el mundo, no solo por el pueblo cristiano, por Occidente, sino en el mundo entero, aún por los no creyentes. Conocen esta oración. Y de repente esa es una de las razones por las cuales de pronto hemos dejado pasar por alto lo extraordinaria que es. La riqueza, la hermosura, no solo de su contenido, sino de su propósito. Una oración entonces que tiene la siguiente estructura. Ayúdame con la siguiente, porfa. Uno ve una frase introductoria, ¿cierto? Una frase introductoria que dice Padre nuestro que estás en los cielos y que contiene elementos esenciales para entender las dos secciones en las cuales está dividida la oración. Una primera sección que se trata de Dios, se trata del Padre, llena de pronombres, ¿cierto? Personales en segunda persona singular. Tu nombre, tu reino, tu voluntad, se trata de Dios, se trata del Padre. Y la segunda sección, una cantidad de pronombres que se tratan acerca de nosotros, ¿cierto? En primera persona, plural o singular. Plural, ¿cierto? O sea, se trata de nosotros, pero no de manera individual, sino de manera colectiva, ¿cierto? Danos nuestro pan, perdónanos nuestras deudas, líbranos del maligno. Una oración maravillosa que nos ayuda a conectarnos con Dios y a entender de qué se trata caminar con Él. Ahora, el día de hoy vamos a centrarnos solo en la frase introductoria, Padre nuestro que estás en el cielo. Durante los próximos domingos de la serie vamos a estar explorando las otras frases e ideas alrededor del tema. Y es que vamos a centrarnos solo en Padre nuestro que estás en los cielos, porque la verdad es que hay tanto en tan pocas palabras. Y segundo, porque como ya dije, estas primeras palabras son la esencia, dan los elementos esenciales de todo el resto de la oración. Y es que hoy quiero compartirles tres aspectos que deben contener o que se deben evidenciar en nuestra vida de oración. El primero tiene que ver con la relación, el segundo con la familia y el tercero con el tema de la autoridad. Así que comenzamos con el primero. ¿Estamos de acuerdo? ¿Están conmigo? Listo. Entonces, el primer aspecto que debe evidenciar nuestra vida de oración es una relación con el Padre. ¿Sí? Por eso dice, Padre nuestro que estás en el cielo, Padre. Y es que Jesús por eso nos enseñó a que cuando oremos ¿a quién? Al Padre. Y esto es muy importante porque ser cristiano es esencialmente ser hijos del Padre. Nosotros no oramos a una fuerza cósmica, no oramos a un Dios impersonal, lejano, sino oramos a nuestro Padre celestial. Ahora, entender a Dios como Padre no es tan sencillo. De hecho, fue muy revolucionario para aquel entonces y lo sigue siendo para nosotros. Para ellos, en ese contexto grecorromano, judío, para ellos era difícil entender y concebir a Dios como Padre. De hecho, para los grecorromanos, con esa cantidad de dioses, las deidades eran entes más bien impersonales,
¿sí? No se establecía una relación tan cercana con ellos. E incluso para el mismo pueblo judío, aunque hay referencia de padre en el Antiguo Testamento, es más como padre de toda la nación de Israel. Pero el judío en sí no veía tan fácil poder relacionarse con Dios como padre. Sí, como Dios, como Señor, como Adonai, como el Shaddai, como el Todopoderoso. Pero padre no era tan fácil. Esto hasta que llegó un judío llamado Jesús, para decir que Él era el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, ¿cierto? Encarnada en el Hijo, en Jesús, para tener una relación con su Padre, para enseñarnos a ti y a mí a cómo relacionarnos con Dios, como un hijo se relaciona con su Padre. De hecho, si ustedes leen el Nuevo Testamento, hay más de 165, sobre todo en los evangelios, 165 referencias a Jesús hablando del Padre, de Dios como Padre. La manera como más Jesús se relacionó con Dios fue diciéndole: eres mi Padre. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba pequeñito, estaban en el templo y se le perdió a María? ¿Cierto? Y entonces María le dijo: ¿pero tú dónde estabas? Y Jesús le dijo: yo estaba con los negocios de mi Padre. Cuando Jesús fue a comenzar su ministerio, su servicio público, fue bautizado por Juan el Bautista y fue bendecido ¿por quién? Por su Padre, quien le dijo: hijo mío. ¿Sí? Cuando Jesús fue a escoger a sus discípulos, fue a orar ¿a quién? Al Padre. Jesús dijo que Él era el camino al Padre, que si lo conocían a Él, ¿a quién conocerían? Al Padre. Jesús vino para enseñarnos a relacionarnos no solo con nuestro Dios y Señor, sí, pero un Dios y Señor que quiere ser y que ha venido a relacionarse con nosotros como un Padre. De hecho, al final, antes de morir y suspirar, ¿qué dijo Jesús? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, mi espíritu. Ahora, fue tan revolucionario eso para ellos que debido a esas declaraciones lo crucificaron. Porque para ellos se resistieron a ver a Dios como Padre y que Jesús fuera el Hijo que nos mostraba el camino para que todos pudiéramos volver a encontrarnos con nuestro Padre. Y lo que fue revolucionario para ellos, déjenme decirles que también de alguna manera es revolucionario y no tan fácil para nosotros. Porque de alguna manera a ti y a mí nos cuesta relacionarnos con Dios como Padre. Y quiero explicarte o darte dos razones, ¿cierto? La primera es porque de alguna manera, y Jesús viene hablando de eso en los versículos anteriores, todas las personas nos relacionamos con otros de dos maneras. Hay dos paradigmas en cómo nos relacionamos con otras personas. ¿Establecemos relaciones de negocio o establecemos relaciones familiares? Veamos esta siguiente imagen. Perfecto. Las relaciones de negocios. ¿Sí? Jesús, ayúdame con la siguiente, por favor. Jesús, antes de dar el Padre Nuestro y enseñarles el Padre Nuestro, Joaco nos enseñó este pasaje hace 8 días, les dijo: al orar no sean como los hipócritas religiosos que solo lo hacen para ser vistos, están buscando es una transacción. Ni tampoco sean como los paganos, los gentiles, que no es que no crean en Dios, todos esos paganos gentiles, recuerden, tenían muchos dioses, pero que se acercaban a ellos con pura palabrería para conseguir unos rituales y de tal manera conseguir el favor de esos dioses. Dicen: no establezcan una relación, que su oración no sea una relación comercial, ¿cierto? Es decir, una relación de negocios se basa en lo que ambas partes tienen y por tanto pueden dar o recibir. Y en ese sentido, la aceptación de la relación está condicionada por el desempeño de ambas partes. Ejemplo, relación propietario-inquilino, ¿sí? Uno tiene un inmueble, el otro tiene una plata, ¿cierto? Cada uno tiene algo y quiere lo que tiene el otro, ¿cierto? Se basa esa relación en lo que se tiene y en lo que cada uno puede dar o recibir. Pero la relación solo va a funcionar en la medida y está condicionada a que cada una de las partes cumpla con su parte, ¿cierto? Si yo no pago, para afuera, para la calle, no, bueno, ¿sí? Para afuera, ¿cierto? Pero si la otra persona no me da el inmueble, no me da las condiciones que lo acordamos, pues yo no pago. Y hasta ahí se acabó la relación. Y en ese sentido su relación y por ende su comunicación, ¿cómo es? Impersonal,
fría, mecánica, interesada. ¿Sí? Bueno, de la misma manera, quiero decirles que muchas veces tú y yo también nos relacionamos con Dios, como si estuviéramos estableciendo un contrato, ¿sí? En el cual yo hago mi parte de Dios, pero tú haces la tuya. ¿Sí? Es una relación de negocio. Y entonces eso hace que nuestras oraciones sean así mismo, impersonales, frías, interesadas, donde me siento empoderado y digo, Señor, pero yo ya hice mi parte, ¿por qué no me bendices? Y le reclamamos a Dios. Pero si sentimos que no hacemos nuestra parte, entonces sentimos es vergüenza y ansiedad, porque sentimos que no nos merecemos su amor, porque creemos que se trata de lo que yo puedo hacer para agradar a Dios y entonces sentirme amado y aceptado por lo que yo hago. Ahora, por otro lado, tenemos relaciones y existen relaciones familiares, sobre todo una relación como la que un padre establece con sus hijos, ¿sí? Y entonces es donde Jesús les dice, pero tú al orar no seas como ellos, sino ve como hijo y encuéntrate a solas con tu padre. Ten una relación con Dios como un hijo se relaciona con su padre. Y es que las relaciones familiares no se basan en lo que hacemos, se basan en quién, en lo que somos. ¿Sí? Mi hijo, Nicolás, Isabela, no son hijos míos, depende de lo que hagan o de acuerdo a lo que tengan, a ver qué me ofrecen ellos, a ver si yo vale la pena. ¿Sí? No, son mis hijos. Y entonces la aceptación que tengo con ellos, la relación es incondicional al desempeño, no depende de su comportamiento, sino más bien es incondicional debido al vínculo que tenemos con él, un vínculo biológico, un vínculo legal. Ejemplo, pues la vida en casa, en teoría, con nuestros padres, donde todos los beneficios que tenemos con nuestros hijos no es porque no los ganemos, es decir, ¿sí? Tengo un techo, tengo alimentación, educación, cuidado, protección, sin importar si me porto bien o me porto mal, es porque son mis padres, porque soy hijo. Y su amor por mí no depende y no está condicionado por mi comportamiento, por lo que haga y por mi desempeño, sino por el vínculo que el hijo establece con su padre. De la misma manera, Dios quiere que tú y yo nos dejemos de relacionar con Él como inquilino. Él quiere que tú seas su hijo y que puedas entender que no se trata de lo que tú puedas hacer. No nos ganamos el amor de Dios, no nos ganamos el estatus de hijo por lo que puedo hacer. No, es gracia, es por su amor que nos abraza y nos dice, tú eres mi hijo. Y entonces, con esa relación, la comunicación es diferente, ¿cierto? Porque yo no veo que Nico llegue y se acerque a mí y me diga, ay, pastor Juan Felipe o ingeniero, ¿sí? Si me llega a hablar así, ¿qué te pasa? ¿Sí? Venga para acá, ¿sí? Papi. Tenemos una relación cercana y viva. Así que de alguna otra manera lo que Jesús les está diciendo es, ¿te relacionas y oras a Dios como inquilino? ¿Pura relación comercial? ¿O como un hijo se relaciona con su padre? Ayúdame con la siguiente. Porque un religioso, la siguiente, ¿cierto? Porque una persona religiosa, miren lo que le dice, se acerca a Dios y dice, Señor, ven a mi vida y sé mi arrendador, que entonces yo seré tu inquilino. Yo haré mi parte, pero tú haces la tuya. Pero un cristiano es alguien que ha dicho, Señor, ven a mi vida y sé mi Padre, que por la obra de Cristo en la cruz, yo seré tu hijo. Yo seré tu hijo. ¿De qué manera te acercas y te relacionas con Dios Padre? ¿Como hijo o como inquilino? Porque de la manera como oremos, nuestra oración va a reflejar nuestra relación con Dios. ¿Sí? Nuestra relación con Dios. James Parker, ayúdame con la cita, porfa. James Parker, en su libro Encuentros con Dios, la siguiente, porfa. Encuentros con Dios, escribió: Padre es el nombre cristiano para Dios.
Padre es el nombre cristiano para Dios. Pero ¿saben qué? Una de las razones por las cuales de pronto nos cuesta tanto relacionarnos a Dios, no de manera comercial, sino de manera familiar como padre, tiene que ver de pronto también con nuestras malas experiencias con nuestros padres terrenales. Hay veces somos incapaces de ver a Dios como padre porque decimos, uy, no. O sea, si mi Padre Celestial va a ser como el Padre terrenal, no, mejor no. Y es que de una u otra manera, en gran medida o en poca medida, todos hemos sufrido algún tipo de orfandad. ¿A qué me refiero? Sea porque literalmente no tuvimos a padre o a madre y no tenemos esa figura, entonces no sabemos cómo relacionarnos con Dios de esa manera, o porque somos imperfectos. Yo por más que quiera ejercer una buena paternidad con mi hijo, pues soy humano y me equivoco y peco. Y nos equivocamos con nuestros hijos y generamos diferentes tipos de orfandad porque no logré cuidarlo bien, no logré amarlo bien. Y entonces de esa manera reaccionamos con Dios y nos cuesta poder entender que Dios quiere ser nuestro Padre. Y entonces de alguna otra manera, la manera como nos relacionamos con nuestros padres fueron más bien una de manera de negocio, ¿me hago entender? En el cual de repente nos sentimos que nosotros valíamos y los padres nos amaban si nosotros nos comportábamos bien, ¿sí? Que la relación y el vínculo del afecto era si yo hacía lo que mi papá me decía, pero si no, donde mi amor y mi identidad estaban afirmados sin importar lo que yo hiciera. De repente no fue así. Y entonces cuando quiero relacionarme con Dios, me cuesta confiar, me cuesta ver a Dios como Padre. Ahora, la buena noticia, porque la palabra de Dios siempre es el evangelio, la buena noticia es que Jesús vino. Y Jesús vino no solo para poder perdonar nuestros pecados y ser nuestro Salvador y ser nuestro Rey y Señor, claro que sí, pero también vino, escúchame bien, para que tú y yo podamos reconciliarnos con Dios Padre, para que podamos aprender a relacionarnos con Él. Eso fue lo que vino a hacer Jesús en parte, que tú y yo podamos acercarnos a Dios como un padre que se relaciona con su hijo. Es por eso que en Juan, versículos 12 y 13, dice, hablando de Jesús, porque a cuantos recibieron a Jesús, a los que creen en su nombre, ¿qué dice? Les dio el derecho de ser hijos de Dios, los adoptó. Porque estos no nacen de sangre, ni por deseos humanos, ni por la voluntad humana, sino porque nacen de Dios. Es decir, no todos en el mundo, no todos son hijos de Dios, todos somos criaturas de Dios, pero solo a los que le recibieron, creyeron en su nombre, en su obra en la cruz, muriendo y resucitando y entregando su vida a Él, poniendo su salvación y su confianza en Él, a ellos les dio el derecho de ser hijos de Dios. Ser cristiano es entender que Dios nos ha adoptado. Miren lo que dice Romanos, el siguiente versículos 8, 15 y 16. Porque ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, ¿sí? que los haga siervos. No, sino el espíritu de adopción que los adopta como hijos y les permite clamar Abba, Padre. ¿Saben qué quiere decir esa palabra Abba? Papito. ¿Sí? El mismo espíritu les asegura a nuestro espíritu que en verdad somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Algunos de ustedes saben que hace un mes larguito llegó a nuestra vida, a nuestra familia, a través de la adopción, una chiquita de 7 años que se llama Isabela. Y ha sido sin duda una experiencia muy bonita, con muchas aristas, con desafíos también. Pero parte de lo especial que ha sido en lo personal es porque yo creo que me ha hecho entender más y más y más cuánto nos ama Dios. Porque de una u otra manera, tú y yo somos Isabela. Tú y yo, al acercarnos a Dios, hemos recibido su gran amor
de Padre celestial. Él te quiere adoptar. Él quiere que seas su hijo. Y es que eso es tan esencial y tan importante, porque de esa realidad, de entender eso, de hacer clic, va a depender el resto de nuestro cristianismo, de la vida. Y como les dije al principio, todo lo que viene en adelante en la oración. Por ejemplo, el segundo aspecto que deben contener nuestras oraciones. ¿Sí? Siguiente. Y el segundo aspecto que deben tener nuestras oraciones es hacernos entender que Él sea el Padre nos hace parte de su familia, ¿cierto? De la familia del Padre. Por eso el versículo dice, Padre, pero dice, Padre que estás en los cielos. No, dice, Padre mío que estás en los cielos. No, dice, Padre nuestro. Y Padre nuestro significa que hay más, ¿cierto? Que hay más hermanos. Es decir, que no somos solos. Padre nuestro significa que somos parte, Él nos adopta, pero somos parte de una familia. Es decir, la fe cristiana no es una fe individual, sino es una fe colectiva. Por eso es que encontramos alrededor de casi 90 veces el término del Nuevo Testamento alelón, que significa unos a otros o unos por otros, diciendo o animándonos a perdónense unos a otros, ámense unos a otros, perdonen, ya dije perdónense, ¿no? Tolérense, es que toca perdonarlos mucho, tolérense unos a otros, ¿cierto? Caminen los unos con los otros. Y esto es sin duda es porque somos parte de una familia. Por tanto, no tiene sentido decir concebir, decir, no, yo la verdad, yo soy creyente, yo creo en Dios, pero yo me relaciono con Él y con nadie más porque, qué pereza la gente. No. ¿Cierto? Eso es casi como decir, ¿sí? Yo soy futbolista, pero no quiero tener equipo. No, o sea, qué aburrido, además, no hay, no. ¿Sí? No. Ser hijos significa ser parte de una familia que nos hace corresponsables los unos con los otros. Por ende, nuestras oraciones y oraciones maduras que entiende que nuestra relación con Dios tiene que ver y rige todo, y entonces tenemos hermandad los unos con los otros, nuestras oraciones deben contener pues también más de otros. El problema es que nuestras oraciones inmaduras pensamos que todo se trata de mí, como un niño chiquito, ¿sí? No, yo quiero, y es que es para mí, solo soy yo y mí, ¿sí? Pero madurar significa, wow, hay otros en la familia, no solo se trata de mí. ¿Cómo es nuestra vida de oración al respecto? Porque la manera como oramos, ¿cierto? Tu relación es un reflejo, tus oraciones son un reflejo de tu relación con Dios, ¿sí? Y vamos al último y tercer aspecto que encontramos en estas palabras. Porque el tercer aspecto que deben estar evidenciados en nuestras oraciones debe ser un reconocimiento a la autoridad del Padre. Porque dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Es decir, tú y yo tenemos un Padre celestial. Y que está en los cielos no tiene que ver con lejanía, porque podemos pensar, si es que es un Dios lejano allá y yo acá. No. Que está en los cielos habla acerca de que nuestro Padre no es nuestro Dios, nuestro Padre, ¿sí? Tribal, de aquí solo de nosotros, doméstico, chiquito. No, es el Padre, el Dios creador del universo, que tiene autoridad, que tiene dominio, que es poderoso. Y esto entonces implica lo siguiente, que si bien, por un lado, como tiene poder y autoridad, es un Padre que tiene la capacidad de amarnos, de protegernos, de proveernos, que no le quedan pequeñas nuestras situaciones. Él cuida de ti, puedes estar seguro. No es como estoy pasando por una dificultad, ay Señor, me ayudas, pero ¿será que sí puedes? No, Él puede, Él es poderoso. Pero también implica que no podemos jugar con Él, que no es como que yo lo manejo. No. Él tiene soberanía sobre ti y sobre mí también. Así que tener un Padre que está en los cielos tiene que ver con ese balance entre la segunda parte de la oración, que estás en los cielos, y un balance con la primera parte de la oración, Padre nuestro. La primera significa intimidad, cercanía, pero la otra
poder y autoridad. Que nuestras oraciones estén cargadas de ese balance y que podamos decir entonces, como vamos a ver más adelante en en los siguientes versículos, Papi, entonces que se haga tu voluntad y no la mía. Quiero cerrar con el siguiente resumen. ¿Por qué no me ayudan, por favor? Hemos dicho entonces, ¿se me dejan leer, por favor? Hemos dicho entonces que la clave para una vida de oración madura es entender que Dios es nuestro Padre y que nosotros somos sus hijos. Esa es la principal relación que debemos desarrollar con Él, una cercana, cálida y viva. Y eso nos debe mover a querer tener tiempos a solas y especiales para estar con Él y permitir su obrar en y a través nuestro. Y esta relación, recordemos que no la vivimos solos, sino en comunidad. Somos parte de una familia con la que siempre oramos y juntos lo hacemos. Todo esto reconociendo que nuestro Padre, que está en los cielos, y por tanto es poderoso y tiene autoridad sobre mi vida y sobre el mundo entero. Permítanme cerrar orando, pero antes ayudándonos un poquito a, ¿cómo aplicó esto a mi vida? Y la primera idea que se me ocurre para ayudarte a aplicar eso a tu vida tiene que ver con esto. Antes que pedirte que como aplicación entonces puedas ir a orar con tu Padre y encerrarte y tener tiempos con Él, creo que la primera invitación es a que cambies el clic. La invitación a que le permitas a Dios no solo ser tu Dios y tu Señor, tu Salvador, sino tu Padre. A que te adopte por la obra de Cristo en la cruz. Y entonces, una vez hagas eso, una vez tú, puede ser en este momento conmigo, de pronto necesitas tener un tiempo más a solas con Dios esta noche o mañana temprano, pero dile: Jesús, Señor, Dios, quiero que seas mi Padre. No me había relacionado contigo como Padre, quiero empezar a hacerlo. Y entonces, una vez hagas eso, ahí sí tiene sentido, no que hagas, porque no se trata de comportamiento y desempeño. No es como entonces tienes que tener tu devocional, tu tiempo con Dios, porque esto no se trata de tener que hacer, sino y entonces puedas y quieras buscar tener tiempos a solas con tu Padre, porque de eso se trata. Y así como con la esposa, con los hijos, uno dice: necesito tener tiempo de calidad con mi esposa, con mis hijos, porque necesitamos construir esta relación. Vamos a decir: yo también quiero tener tiempo de calidad con mi Padre, para conocerlo, para crecer con Él y para vivir sus propósitos para mi vida. Segunda idea de aplicación: ¿qué tal para entender que somos parte de una comunidad? ¿Por qué no haces parte de uno de los grupos de crecimiento que tenemos? Porque en los grupos de crecimiento entendemos esta dinámica de comunidad y vemos las necesidades de los unos a los otros, para ya no orar solamente por mi familia, por mi papá, porque me vaya bien, por mi trabajo, sino también por la familia del otro, por la necesidad del otro, por los hijos del otro, por el crecimiento espiritual de todos. Y entonces también siempre lo hagamos con una perspectiva y un balance en que es nuestro Padre, pero es nuestro Padre celestial que tiene autoridad. ¿Por qué no? Invito a los músicos a que pasen adelante y quiero orar. Quiero pedirles que también cierren sus ojos y en oración podamos responderle a nuestro papá. Papá, gracias por acercarte a nuestras vidas. Gracias, Dios, porque te revelas y te acercas a nosotros como un Padre. ¿Cuánto te necesitamos, Padre? Queremos que tú seas nuestro Padre y que nuestra relación contigo, que solo es posible por la obra de Cristo en la cruz, que nos reconcilió con nuestro Padre, sea cercana, cálida, profunda, no impersonal, no fría, interesada, no, Señor. Queremos encontrarnos contigo, queremos tener una relación contigo, sacar tiempos contigo especiales en la mañana, en la tarde, en la noche, diarios, semanales, con mis hermanos, con la familia.
Gracias porque nos has amado y nos has hecho tus hijos. En el nombre de Cristo Jesús.